tipo de contratos. Que el dueño, recordemos nuevamente, el dueño es el fiduciario es el banco, y cualquier problema que ocurra en ese inmueble se le va a notificar al fiduciario. Y el fiduciario, como dueño, como titular y como buen padre de familia, como lo establece la ley, tengo que defender ese patrimonio a como dé lugar. Es decir, aun y cuando el fideicomisario no se encuentra en el país, el que tiene que responder, salvaguardar y defender los intereses del fideicomisario y la propiedad misma es el fiduciario, el banco. Muy buenas tardes a todos. Les saludamos de la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía. Hoy tenemos un tema muy interesante que nos impartirá la licenciada América Ramírez Cárdenas relativo a fideicomiso traslativo de dominio en zona restringida. Es un tema sumamente especializado, particularmente en zonas de alta complejidad inmobiliaria. Voy a presentar algunos datos de América Ramírez Cárdenas. En principio, señalo que América Ramírez Cárdenas es orgullosamente asociada de la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía, socia fundadora y muy participativa en nuestro colegio. América Ramírez Cárdenas ahora radica en Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, Baja California Sur. América es originaria de Guadalajara, Jalisco, licenciada en Derecho y tiene especialidad en fideicomisos e inversiones extranjeras. Toda su carrera profesional, América, tiene una carrera profesional de 32 años y esta carrera profesional es especializada en instituciones de crédito. América, en el año de 1993 al 94, es ejecutivo especializado fiduciario en Banca Internacional Vital, ahora HSBC. Del 94 al 96, América Ramírez Cárdenas fue asesor de la Gerencia General y encargada de los negocios fiduciarios, avalúos y avances de obra del Banco de Crédito Rural del Pacífico Norte, Banrural. En el año del 96 al 99, América fue asesora de la Gerencia General y encargada de los negocios fiduciarios, avalúos y avances de obra en Banrural Peninsular, SNC. América, en el año de 2000 a 2001, ocupó el cargo de ejecutivo de promoción fiduciaria en Banco Bilbao Vizcaya, México. Del 2001 al 2004, fue director de oficina fiduciaria de Baja California Sur en BBVA Bancomer. Del 2000 al 2004 también fue maestra titular de Derecho Bancario y Derecho Romano en la Universidad Univer S.A. de la Universidad Autónoma de Baja California. Del 2004 al 2019 es la CEO de FIDU Watt, Trust and Legal Service 2004-2025, con 3 oficinas ubicadas en La Paz, Los Cabos, Baja California Sur y Mazatlán, Sinaloa. Del 2019 al 2025, América es apoderada especial fiduciaria de Banco Autofin S.A., ahora BAM Capital, y apoderada especial fiduciaria en Banco Multiva S.A. Sin más, le doy la bienvenida a América Ramírez Cárdenas, asociada de nuestro colegio, quien nos hablará de este tema tan especializado sobre los fideicomisos traslativos de dominio en zona restringida. Te doy la bienvenida, querida América. Adelante, por favor. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación, Cristina. Y gracias por hacerme partícipe de esta gran orden mexicana, Colegio de la Abogacía. Bueno, el tema de hoy que vamos a tratar
Si me lo permite la señora presidenta, me gustaría, si ustedes así lo desean también, que tuvieran su micrófono abierto para ir platicando y si hay alguna duda, irla resolviendo o ampliando, ¿verdad? Entonces, comenzamos. El fideicomiso, en términos generales, pareciera que es una figura nueva, pero no. Proviene desde el derecho romano y era una forma de heredar. Recordemos que los romanos eran un pueblo guerrero que participaba mucho en guerras, entonces una manera para proteger su patrimonio era el fideicomiso, que era lo que es actualmente una forma de testamento. En términos generales, fideicomiso proviene del latín fidei, que significa fe, comisión, comisión. Entonces, no olvidemos estos términos, por favor. Fideicomiso es un acto de fe de una persona hacia otra, otorgándole una comisión que actúe en favor de otra persona, en términos generales. Ahora bien, el tipo de fideicomisos que vamos a abordar el día de hoy es específicamente el fideicomiso traslativo de dominio en zona restringida. ¿De dónde viene este tipo de fideicomiso? Que no solamente, para quienes creen que solamente lo tenemos en México, no, también existen en otros países como por ejemplo Costa Rica. Bueno, ¿cuál es la historia de este tipo de fideicomisos? Que obviamente este tipo de fideicomisos no existía en la época romana. Este es mucho más actual. Recordemos, para no llenarlos muchos de antecedentes, pero sí es necesario ver el origen de dónde proviene este tipo de negocio. En los 1820, que todavía teníamos ocupación de nuestros conquistadores, los españoles, dejaron el país y al salir, México, con todas estas atropellos y guerra, quedó muy sensible. Y nuestro presidente, Antonio López de Santana, que algunos vendedores inmobiliarios dicen que fue el primer broker de la historia al vender aquella parte tan importante de nuestro país a Estados Unidos, que ahorita vamos a ver que no fue tan cierto esta versión. Pues el presidente en ese entonces, Antonio López de Santana, con el temor que tenía de que volvieran otra vez los españoles a conquistar toda esa parte, a hacer otra vez población española, tenía un coronel amigo de él por allá por Texas. Recordemos que el territorio de México en aquel entonces era de 6.6 millones de kilómetros contra 9 millones de kilómetros de Estados Unidos. Éramos un país casi igual a ellos en superficie. Bueno, teniendo ese miedo de que estaba toda esa proporción norte deshabitada por los mexicanos y muy alejada del centro del país, él platicó con un amigo coronel que vivía a un lado de Texas, que era seguidor o era protector de varias familias estadounidenses. No recordemos también el origen de Estados Unidos, las colonias que vinieron de Europa y que conformaron ese gran país también. Le dijo, oye, ¿qué te parece? Porque sabía bien que los mexicanos no se iban a ir hasta ese lugar, hasta esa zona tan alejada de los demás, por el clima, la distancia, las condiciones, y veníamos de una guerra y veníamos muy debilitados económica
moralmente. Entonces le propuso al comandante, oye, ¿qué tal si te traes a tus familias, a las que tienes tú de beneficiarias, de protegidos, y se vienen a esa gran zona del norte con 3 condiciones? Les voy a prestar la tierra para que la produzcan y vamos 50 y 50%. La segunda es que se consideren mexicanos, se van a convertir mexicanos. Y la tercera es que se van a considerar católicos. También recordemos que los Estados Unidos, los ciudadanos de Estados Unidos en su mayoría son mormones, protestantes, etcétera, menos católicos, ¿no? Entonces, pues esta gente necesitada de una patria, de un lugar, pues, y como son ellos, prometieron y juraron, no, sí, sí, somos mexicanos, somos católicos, romanos y lo que tú quieras y trabajamos, ¿no? Y así llegaron estas familias, con una repartición, por ejemplo, de 10 hectáreas al padre, 5 a la madre y 2.5 a cada hijo. Y así fueron llegando las familias hasta que cubrieron todo ese territorio, que fue un territorio de 4.4 millones. ¿Qué pasó? Pues lo que tenía que suceder. ¿Sí? Se las prestamos para que las trabajaran y al final terminaron diciendo, pues si yo las trabajo, si yo vivo y yo estoy acá, pues ya no soy mexicano y me adhiero a Estados Unidos. Y así fue la triste historia de amor y odio que tuvimos con Estados Unidos en aquel entonces. Palabras más, palabras menos. Por ahí dicen que el precio, después de haber conciliaciones y acuerdos y convenios, etcétera, toda esa cantidad de millones de kilómetros fueron vendidas por 10 millones de dólares. Nada más. De los cuales se dice que únicamente terminaron pagando 4 millones de dólares. Cabe mencionar que en ese entonces también hubo otro tratado que a la fecha el presidente Trump ha estado queriendo también traer a la actualidad, de la que poca gente habla, un tratado parecido en las Bajas, Baja Sur y Baja Norte, que en ese entonces también firmó Antonio López de Santana, pero que no es muy famoso. Él quiso en su cuatrienio pasado de Trump, lo quiso hacer válido y quiso que se le respetara ese acuerdo y que se vendieran las bajas. Obviamente, pues se le dijo que no, pero esa era su intención, el apoderarse también de las bajas, ¿no? Todo esto, ¿qué nos trae? Bueno, después de haber pasado por este doloroso robo, porque no fue una negociación, se disfrazó de negociación, pero fue un robo consentido, porque pues eso iba a pasar, ¿no? Dada la historia que teníamos y del pueblo que venía europeo, pues tan dolido sin tener un pedazo de tierra que trabajar, ¿sí? Entonces, México decidió que ya no le iba a proporcionar a ningún extranjero, no le iba a permitir a ningún extranjero adquirir ninguna propiedad en nuestro país. Ningún extranjero. ¿Qué quiero decir con extranjero? Todo aquel que no es mexicano. Chino, ruso, colombiano, etcétera. Pero el origen está de esta ley es por Estados Unidos. ¿Qué empezó a suceder en México? Aquí al prohibir la adquisición de los extranjeros de propiedades en México, pues ahora vino el problema por parte de nosotros, que seguían llegando a comprar los extranjeros propiedades en nuestro país, pero como no podían aparecer directamente en los documentos, en sus compraventas, pues ellos le daban el dinero a los mexicanos para que comparecieran como testaferros, lo que es comúnmente llamado prestanombres.
Y cuando ellos querían de regreso las propiedades, pues el mexicano le decía, no, no te lo regreso, y empezó a haber abuso también, ¿no? Entonces, por allá, esto fue a mediados finales de los 1800, alguien por ahí dijo, oye, pero esto está provocando que no haya inversión en México, porque ¿cómo es posible que los extranjeros que quieran venir a invertir no sean ni siquiera dueños de sus propiedades? Entonces, por ahí a alguien se le ocurrió decir, tienes razón, y en 1929 a 1932, por primera vez en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 27 constitucional, se permitió, se regularizó que los extranjeros pudieran comprar propiedades en nuestro país con ciertas condiciones. Leo, cito el artículo 27 constitucional, primer párrafo. Solo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones, o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas. El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones Exteriores en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos por lo que se refiere a aquellos, la famosa cláusula Calvo, bajo la pena en caso de faltar al convenio de perder en beneficio de la nación los bienes que hubieran adquirido en virtud del mismo. En una franja de 100 kilómetros de las fronteras y de 50 de las playas, por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas. Es decir, el artículo 27 constitucional desde 1929 permitió ya la adquisición de inmuebles en México, pero con varias condiciones. El extranjero no puede tener la nuda propiedad en nuestro país, ¿sí? Precisamente por estas invasiones que tuvimos del norte y con el temor que muchos dicen que hoy por hoy que ya no existe ese temor, que ya debería de desaparecer este artículo y estas prohibiciones, pues yo creo que hoy más que nunca están perfectamente establecidas y puede suceder a como estamos, puede suceder una invasión de nuestro país. Regreso. Ningún extranjero puede adquirir ninguna propiedad en la zona restringida, que son, repito nuevamente, 100 kilómetros de las fronteras y 50 de las costas o playas, sino y solamente a través de un fideicomiso traslativo de dominio en zona restringida. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el resto del país, lo que no es zona restringida, el extranjero sí puede adquirir directamente mediante compra-venta. Ojo, mucha gente cree que es todo el país. No, el resto del país, que no sea zona prohibitiva, sí lo puedo hacer, pero necesita una autorización por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ok, en este tipo de fideicomisos existen varias leyes que lo reglamentan, como son, por favor, al que le guste el tema, es una ley muy pequeña y muy sustantiva, muy interesante, la Ley de Inversiones Extranjeras, su reglamento, la Ley Federal de Títulos Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la Constitución misma en su artículo 27 y la Ley de Instituciones de Crédito. Bueno, en aquel entonces, en 1929-32, se planteó la idea el gobierno de México, bueno, ¿a quién le vamos a dar esta responsabilidad para que vigile que los extranjeros cumplan con esta ley y que estén observados y vigilados para que no ocurra lo que ya ocurrió en el pasado?
Bueno, pues muy sencillo, dijeron la Secretaría de Relaciones Exteriores, es una de ellas, y la Secretaría de Economía en cuanto a las inversiones que hacen los extranjeros en nuestro país. En un fideicomiso traslativo de dominio, las partes que intervienen son tres. Pero bueno, ¿cuál es el concepto de fideicomiso traslativo de dominio en zona restringida? Es un contrato, al decir contrato es ante notario, porque al tratarse de bienes inmuebles se tiene que seguir esa formalidad, ¿sí? Es un contrato mediante el cual una persona llamada fideicomitente, que en este caso particular el fideicomitente es el mexicano, el propietario del inmueble, le entrega a una segunda persona que es el fiduciario, y en este caso, en este tipo de fideicomisos y en todos, el fiduciario es el banco. ¿Por qué los bancos? Bueno, recordemos que en ese entonces, en 1929, el dueño de los bancos en México era el mismo país, el mismo gobierno. Entonces a ellos se les dio esa obligación o facultad para que ellos tuvieran o mantuvieran y protegieran, resguardaran el patrimonio, los bienes inmuebles. ¿Sí? Muchos me van a decir, oye, pero ya ahorita los bancos son de franceses, canadienses, chinos, en el país, o sea, ya son muy pocos los bancos mexicanos, sí, pero al estar en el país, pues se consideran como mexicanos, ¿no? Entonces, esa es la respuesta que te podrían dar, ¿no? Bueno, regresando a la definición. Una persona llamada fideicomitente, que es el mexicano, le entrega al fiduciario, que es el único autorizado en México. Actualmente, ya a partir de unas reformas a la ley, en el 2010 ya pueden ser las casas de bolsa, las casas, los almacenes generales de depósito, las OFOLES, pero eso es únicamente para lo que a los fines que ellos tienen. ¿Sí? En el caso de la bolsa de valores en cuanto a sus valores, las OFORES en cuanto a sus créditos, etcétera. Pero un banco fiduciario puede ser fiduciario de todos los tipos de fideicomiso, especialmente en este tipo de fideicomisos que son los traslativos de dominio en zona restringida. El fiduciario es o se vuelve el vigilante y por artículo 27 constitucional se vuelve el dueño de la propiedad, el que tiene la nuda propiedad. Si ustedes van al registro público de la propiedad a ver a cualquier fideicomiso de este tipo, va a aparecer que el dueño de la propiedad, lote 5, manzana 10, ubicado en Cancún, ubicado en Cabo San Lucas, ubicado en cualquier zona de playa que ustedes me digan, o en la frontera, norte o sur, aparece Banco X como dueño del inmueble. ¿Sí? Ok. El banco como fiduciario es el titular del bien, es el dueño. Él tiene la nuda propiedad. Recordemos el concepto de un inicio, que es fideicomiso, un acto de fe hacia otra persona en donde le carga una comisión. En este caso, ¿cuál es la comisión que el fideicomitente le encarga al fiduciario? Por artículo 27 constitucional, que ese inmueble sea utilizado y disfrutado por un tercero que es el fideicomisario, que en este caso es el extranjero. Pero me van a decir mucho, oye, licenciada, entonces el extranjero no es el dueño de la propiedad. Y aquí es donde entra esa figura jurídica tan rara de entender, tan difícil de entender como abogado, porque uno como abogado trae la nuda propiedad en la cabeza y si no es nuda propiedad, pues no es más, es cualquier otro concepto menos el propietario. Entonces yo les podría decir, sí, también tienen la nuda propiedad, pero de diferente forma. Y no los quiero aquí confundir. El fideicomisario, por prohibición constitucional, tiene derechos fideicomisarios, que es el derecho de usar y el derecho
de recibir sus frutos. El derecho, ¿qué es la nuda propiedad? El derecho, el jus utendi, jus abutendi, jus fruendi. ¿Sí? El fideicomisario, la Constitución únicamente le da derechos fideicomisarios sobre el inmueble. Estos derechos fideicomisarios son derechos personales, no reales. El derecho real lo tiene el fiduciario. Él es el que tiene la nuda propiedad. Pero no es una nuda propiedad normal o simple como la conocemos nosotros los abogados. ¿Por qué? Porque hay un artículo por ahí en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito que nos dice que el fiduciario tiene que ser un buen padre de familia, tiene que actuar como buen padre de familia. Lo que eso signifique. ¿Qué quiero decir con esto? Que al bien inmueble que me dejan en mis manos, tengo que protegerlo de cualquier situación que se pudiera generar en contra de él. Vigilarlo y supervisarlo. Entonces, en este caso en específico, el extranjero, si bien es cierto que son derechos personales y no reales, y que únicamente él tiene la facultad de usar el inmueble y de disfrutar y de recibir sus frutos, lo puede rentar, también es cierto que tiene el derecho de venderlo. ¿Cómo? Bueno, muy sencillo. El fiduciario, que es bajo esta figura del artículo 27 constitucional y que es lo que choca de la nuda propiedad, yo, si bien es cierto que soy el dueño, yo no puedo hacer y deshacer con el inmueble, porque estoy sujeta a la instrucción que me dé el fideicomisario. El que tiene los derechos personales sobre el inmueble es el único que me puede a mí ordenar qué hacer con esta nuda propiedad. Entonces, sí soy propietario, pero no tengo una voluntad libre de hacer lo que yo quiera con ese inmueble. Y el extranjero es el tenedor de derechos personales. Él puede usar el inmueble y él lo puede disfrutar y puede venderlo, no per se, no por sí mismo. Me tiene a mí que instruir que yo le dé la propiedad a otra persona, a un tercero. Pero es el único que me puede ordenar qué hacer con la propiedad. Entonces, ¿podemos decir que ambos tienen la nuda propiedad? No, solamente la tiene el fiduciario, pero es una propiedad limitada. ¿Limitada a qué? A la instrucción del fideicomisario, que en este caso es el extranjero. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Sí? Bueno. La persona fideicomitente puede ser una persona física o personas morales, como son los desarrolladores que se constituyen en empresas. O pueden ser personas físicas y personas morales. El fiduciario va a ser el banco, siempre. Y el fideicomisario, también la ley, mucha gente también se confunde o los confunden los abogados en que los fideicomisarios extranjeros pueden ser personas físicas, John Travolta, Olivia Newton-John, Macron, pero también pueden ser empresas. También pueden ser empresas extranjeras. Y aquí entra en cuanto a la situación de Estados Unidos, que es el que maneja esta figura, nada más, los famosos Living Trust, que no son otra cosa más que los testamentos en vida, ¿sí? Pero bueno, sociedades y testamentos también entran. Este tipo de fideicomisos, para poderse constituir, necesitan un permiso por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es decir, para tener el control de quién entra a nuestro país y quién compra y qué compra y en cuánto compra.
El permiso en la ley de 1929-32 establecía permisos por 10, 20 y 30 años. Esto fue hasta el año 2000. El primer fideicomiso se constituyó en 1969 en Acapulco, Guerrero, por el entonces Banco Nacional de México. Y lo constituyó Richard Burton. En aquel entonces. Bueno, entonces decía el extranjero, ok, de 1929-32 se constituyó el primero hasta 1969. ¿Sí? Fue cuando se empezó a aplicar la ley. Pero decían los extranjeros, a ver, ¿cómo está esto? ¿Soy dueño o no soy dueño? ¿Y por qué por 10, 20 y 30 años? Bueno, así lo estableció la Secretaría de Relaciones Exteriores, permisos por 10, por 20 y por 30 años. Por ahí hubo un banco muy grande, Bancomer, que hizo un estudio sobre cuánto era la duración o con cuánto un extranjero permanecía con la propiedad en sus manos. Y se llegó a la conclusión de que un extranjero viene e invierte en nuestro país en una propiedad entre 3 y 6 años. Entonces, creo yo que por eso es que la Secretaría de Relaciones Exteriores empezó a otorgar permisos por 10, 20 y 30 años. Pero, ¿qué pasó con ese fideicomiso de 1969 que se sometía a esa ley? Bueno, que en el 1999 se vence el primer fideicomiso. Y entonces comenzó una paranoia, un susto para los extranjeros, decir, ¿ahora qué va a pasar? Nos van a quitar la propiedad, porque el permiso era por 30 años. Y efectivamente, se les caducó, se les venció su permiso en 1999. Pero para esto ya veía venir el problema nuestras autoridades legislativas y se les ocurrió la brillante idea de eliminar 10, 20 y 30 años los permisos y hacerlo hasta por 50 años. Salimos del bache y ¿qué pasó? Que en el 2019 otra vez el mismo problema, se vencieron los 50 años de esos que compraron sus propiedades en el 69. Entonces, otra vez a los legisladores se les ocurrió la grandiosa idea de ampliarlo por otros 50 años esos permisos, permitir otra ampliación por única vez por 50 años. Es decir, que un permiso de este tipo, para este tipo de fideicomisos, dura hasta 100 años. ¿Qué va a pasar en 50 años? No lo sé. Puede ser que llegue algún presidente o puede ser que a alguien se le ocurra que ya no va a existir este tipo de fideicomisos y ya no haga falta una ampliación más de este tipo de permisos, ¿sí? Los permisos no se dan en automático. Conforme vayan venciendo, el extranjero tiene que ir solicitando la ampliación. Que quede esto claro. Otro concepto que necesito que quede claro es que esta prohibición, y esto sí con negritas, mayúsculas y subrayado, es la compraventa de bienes inmuebles, la prohibición, para fines residenciales. ¿Esto qué quiere decir? Que es para que vivan en ellos. Si son bienes comerciales o de otra índole, no necesitan un fideicomiso. ¿Sí? Ahora bien, conforme el artículo 27, y aquí hay mucha controversia también, nos dice que ningún extranjero puede ser propietario de bienes inmuebles y de aguas. ¿Sí? Y ahí entramos a un problema que es de actualidad también y muy grave, que dicen, oye, licenciada, pero ¿cómo está eso de que los extranjeros son dueños de su playa? Que hay extranjeros en el país que ponen sus
Hasta he visto que ponen sus limitaciones con construcciones, con bardas, eso es ilegal. Eso es ilegal. No está permitido. Un fideicomiso, un permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores que otorgan, cuando lo otorga un extranjero, está prohibido. Es más, no lo contempla que él pueda hacer uso de la playa. Las playas solo son para los mexicanos. ¿Sí? Que algunos bancos fiduciarios, porque no hay una norma en contrario, tramite un permiso para uso de playa ante la Semarnat, eso es otra cosa. ¿Sí? Ese permiso, esa concesión, es a nombre o sale a nombre del banco como mexicano. Pero no todos los bancos actualmente permiten o hacen ese tipo de trámite para los extranjeros. ¿Por qué? Porque allí está en contra de la naturaleza misma de este tipo de contratos, que el extranjero no sea dueño de nuestras playas ni de nuestras fronteras. Entonces, ese es otro punto que tienen ustedes que tener muy claro. Es para bienes inmuebles en zona residencial. Hay otra situación también. Esta plática quiero que ustedes lo vean como de un fiduciario hacia ustedes, no de un profesor, no de un maestro, no de alguien que universitario o abogado, no, es del fiduciario, del que tiene la función fiduciaria en el país, ¿sí? El que está a pie de guerra, ¿sí? Otra de las situaciones que se da es, conforme al artículo 27 constitucional, es ningún extranjero, persona física, pero además, y aquí entra una controversia, de los extranjeros, personas físicas, que están obligados a hacer este tipo de fideicomisos, también están obligados las sociedades mexicanas con cláusulas de admisión de extranjeros. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay muchos abogados en el país que dolosamente aconsejan a los extranjeros que eviten el fideicomiso y los adquieran los bienes inmuebles a través de una sociedad con cláusula de admisión extranjeras. Ojo, cuando es una sociedad mexicana con cláusula de admisión extranjeros, tienen que hacer también un fideicomiso. No es un método para evadirlo. Y regresamos al otro principio. Si esa sociedad con cláusula de admisión extranjero va a adquirir un bien que no sea residencial, sí lo puede hacer. Pero para efectos residenciales, una sociedad con cláusula de admisión sí tiene que hacer un fideicomiso, aunque sea mexicano. ¿Por qué? Porque sus integrantes son extranjeros. La ley general, la ley de inversiones extranjeras, en su artículo 38, fracción 5, esto pocos lo saben. Aquellos que se les llegue a encontrar aquellas sociedades mexicanas con cláusula de admisión que adquieran bienes inmuebles de uso residencial, que se les llegue a cachar, la multa por parte de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Relaciones Exteriores es el mismo valor que costó el inmueble. Ay, pero la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Economía nunca me va a cachar. Momento. Recuerden que todas las operaciones que hacen, todos los fideicomisos y todas las operaciones que hace una sociedad tienen que ser inscritas en la Secretaría de Economía. Que hasta la fecha, y la Secretaría de Relaciones Exteriores también, al momento de extinguir un fideicomiso de este tipo y que se transmita la propiedad
a una sociedad mexicana con cláusula de admisión de extranjeros que creen que no los van a ver, claro, se entera de todo absolutamente la Secretaría de Relaciones Exteriores, que hasta el momento no haya actuado ejecutando esta cláusula, es decir, quitándoles el inmueble y aparte cobrándoles la multa, que es el valor de avalúo o el valor de la operación que hicieron, es porque no han querido y por no crear un conflicto internacional, pero puede suceder. Sí, mucho ojo con esto. Hay muchos abogados que abusan y que le dicen al extranjero, evade ese tipo de fideicomisos, constituye una sociedad mexicana con cláusula de admisión y te liberas de eso. Y hay muchos notarios, por no decir que la mayoría, que también ignoran esta ley y que ignoran esta sanción y que hacen compraventas a sociedades mexicanas con cláusula de admisión de extranjeros para bienes de uso residencial. Mucho cuidado porque ahí no hay cómo te salves. Y todavía no ha tomado la decisión la Secretaría de empezar a ejecutar esta cláusula. Otra consideración que debemos de tener sobre este tipo de fideicomisos es que cuando, por ejemplo, Baja California Sur, Baja California Norte y algunos estados que se encuentran en zona de playa, como por ejemplo aquí donde estoy yo, fueron zonas ejidales o son todavía zonas ejidales muy grandes que ya están privatizadas. Entonces, la Secretaría de Relaciones Exteriores también tiene una prohibición o una condición, más que prohibición, en donde dice que todos los inmuebles que excedan de 2,000 metros cuadrados, que van a ser, en donde se va a hacer un fideicomiso traslativo de dominio de zona restringida, para poderles dar la autorización, el permiso, tienen que, además de los documentos normales que se solicitan, tienen que entregar una carta de compromiso de inversión. Es decir, México les dice, ok, te voy a dar a ti extranjero preferencia para comprar por sobre los mexicanos una propiedad de 2,000 metros cuadrados, dice. Pero bueno, ¿qué vas a construir en un terreno de 2,000 metros cuadrados? ¿Una simple casita? Pues no creo, ¿verdad? Entonces ahí te exige el gobierno mexicano una inversión mínima de $250,000 y va escalando conforme a los metrajes. Por 200,000 metros, 2001, tienes que comprometerte a invertir en un plazo no mayor de 24 meses $250,000. Por una hectárea, $500,000 y así sucesivamente. Otra situación, otra regulación a considerar también es, me preguntan, oiga, licenciada, y si no cumplo con este carta compromiso, bueno, es muy sencillo. Cada año en el mes de octubre, en todo el país va una comisión que depende de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en donde hacen una tómbola, no es nacional, una tómbola automática, en donde meten todos los fideicomisos de todos los bancos que tienen esta carta compromiso, inmuebles que tienen esta carta compromiso, y eligen, mientras más grande el banco, más grande el número de revisiones de inmuebles, vienen, revisan que efectivamente John Smith, John Travolta, haya efectivamente invertido los 250,000, el $500,000, los 2 millones, etcétera, de dólares en esa propiedad. ¿Qué pasa si no encuentra esa inversión que prometieron hacer? Hasta ahorita no me ha tocado, en 32 años, que a mí en lo particular me ha tocado que alguien no haya invertido lo que haya dicho, lo que haya prometido en esa carta de inversión. Pero las penalidades son, una, o renegociar que los $250,000 se efectúen en un plazo no mayor de 6 meses o un año, lo que vayan a negociar. O dos, que el extranjero le revierta la propiedad a un mexicano
O 3, que el extranjero le ceda sus derechos a otro extranjero que sí pueda vender esa propiedad. Esto, cuando digo cesión de derechos, es que el nuevo extranjero le pague a él el valor de su propiedad y el otro lo adquiera mediante una cesión de derechos, pero que invierta con la obligación del original de invertir esa cantidad en el inmueble que se compró, que se adquirió. Alguien por ahí me pregunta, licenciada, ¿es posible que se ejerza sobre la propiedad de los extranjeros la famosa o la famosa ley de dominio? Sí, por supuesto que sí. Si encuentran en un inmueble de este tipo de fideicomisos traslativo de dominio en zona restringida que sucedió alguna situación de narcotráfico, lavado de dinero o algo, claro que sí. Si un mexicano está expuesto a la cláusula a la ley de dominio, por supuesto que los extranjeros también. Ahora bien, me van a decir, caray, pues conforme al artículo 27 constitucional, los extranjeros estamos fritos, o sea, ¿qué beneficio tenemos con este tipo de fideicomisos? O sea, el gobierno mexicano no pensó en mí. Pues no, todo lo bueno, todo lo malo tiene también su lado amable y su lado bueno. En este caso en particular, este tipo de contratos de fideicomiso tienen dos cualidades que benefician al extranjero. ¿Cuáles son? Y con las cuales nosotros los fiduciarios no convencemos porque se tiene que hacer, sino que les presentamos el beneficio que sí les ocasiona constituir este tipo de fideicomiso, que es el primero, que cuando se constituye el fideicomiso, cuando se emite el permiso por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ahí el fideicomisario, el extranjero, puede designar a sus fideicomisarios sustitutos en caso de muerte. Es decir, una cláusula testamentaria dentro del fideicomiso. Y ustedes me van a decir, pues, ¿qué tiene de fantástico esto? Puede hacer un testamento también, o no tener testamento. No, aquí el beneficio es un mexicano para poder adquirir una propiedad que viene de un fallecido, del decuyus, tiene que seguir un proceso testamentario o un intestamentario que puede durar muchos años, mucho dinero, y quién sabe si la voluntad del decuyus se ejecute tal y como él lo decidió en su momento. En cambio, en el fideicomiso, al momento de designar a sus sustitutos, que puede ser 1, 2, 10, 100, etcétera, al momento de que fallece el titular de los derechos fideicomisarios, el extranjero, automáticamente sus beneficiarios sustitutos vienen con el fiduciario y le instruyen que ellos son los nuevos dueños y que proceda a transmitirle sus derechos fideicomisarios de ese inmueble. Es decir, no tiene que pasar a un proceso judicial, testamentario o intestamentario. Directamente, y la voluntad tal como él la manifestó, se va a respetar y se va a constituir con un reconocimiento de derechos fideicomisarios por muerte del titular. Esa es la primera. La segunda, la mayoría de los extranjeros que vienen y compran en nuestro país, por lo menos aquí en esta zona, son gente ya mayor que utiliza sus inmuebles, sus casas, sus departamentos, en los meses de diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo, que es cuando está el clima más adecuado para ellos, ya que en Estados Unidos o en el resto del mundo están con sus fríos invernales y vienen a pasar sus vacaciones a este destino.
Pero terminando el mes de mayo, junio, se regresan a sus países de origen. ¿Y qué pasa? Pues las propiedades quedan solas. No hay quien las vigile. ¿Sí? Entonces, ahí ese es el segundo beneficio que tienen con este tipo de contratos. Que el dueño, recordemos nuevamente, el dueño es el fiduciario es el banco, y cualquier problema que ocurra en ese inmueble se le va a notificar al fiduciario. Y el fiduciario como dueño, como titular y como buen padre de familia, como lo establece la ley, tengo que defender ese patrimonio a como dé lugar. Es decir, aun y cuando el fideicomisario no se encuentra en el país, el que tiene que responder, salvaguardar y defender los intereses y del fideicomisario y la propiedad misma es el fiduciario, el banco. En lo que el fiduciario, porque también está dentro de una cláusula dentro del contrato, localiza al fideicomisario y le otorga un poder para que se defienda y defienda a su vez también al banco. ¿Sí? En este tipo de fideicomisos también es muy interesante recalcar que también los extranjeros, cuando vienen a nuestro país, no necesariamente traen el valor completo para invertir en México, el precio total. Y algunos fideicomisarios necesitan crédito por parte de bancos o de empresas especializadas en créditos. ¿Sí? Aquí hay tres figuras que podemos utilizar. Entró una ley en México a partir del 2008-2009, dentro de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que se llama, la figura es fideicomiso traslativo de dominio en zona restringida y garantía. ¿Qué pasa con esta figura? También es una figura que causó mucha controversia porque la impulsó la banca y derivado de que a principios del 2000, mediados del 2000, vino una crisis y los bancos se llenaron de inmuebles por hipotecas, entonces pues, y entraron en una controversia judiciales terribles, ¿no? Entonces el banco dijo, no, a ver, yo ya no quiero tanto problema judicial y demandar que la hipoteca, que, bueno, entonces, entre los bancarios, el sector bancario y el legislativo, emitió una legislación que concluyó en este tipo de contrato, que es el fideicomiso trasladamiento de dominio en garantía. ¿Qué quiere decir con esto? Que yo en lo particular no estoy de acuerdo con esta ley ni con este tipo de fideicomisos en garantía. ¿Por qué? Porque en este tipo de fideicomisos, el fideicomisario autoriza al banco a ejecutar esa garantía de inmediato. ¿Qué quiero decir? Que no se van a ir a un procedimiento judicial convencional, es decir, una garantía hipotecaria. ¿Sí? El día de hoy el fiduciario va y le notifica, oye, fideicomisario, no le has conjuntamente con el que le prestó el dinero, que es el fideicomisario en primer lugar, por efectos de garantía, llega con el fideicomisario final y le dice, oye, no le has pagado a Banamex o no le has pagado a John Smith, que puede ser otro fideicomisario el que le preste, ¿vas a pagar? No. Te ejecuto a partir de mañana. Entonces entran en un procedimiento de ejecución, que es igual al procedimiento judicial, de ejecución judicial. Avalúo, almonedas, publicaciones en el periódico, pero se ahorran toda la tramitología o todo lo que es el juicio inicial, demandas, amparos y demás, hasta llegar a lo que es la ejecución, hasta llegar a la sentencia. ¿Sí? Entonces, imagínense, lo dejan sin derecho
a defenderse en cuanto a un procedimiento judicial. ¿Sí? Automáticamente. ¿Qué pasa? Los extranjeros, gracias a Dios, tienen una buena cultura de pago. Yo no he ejecutado en 32 años ningún tipo de fideicomiso, o sea, garantía hipotecaria. ¿Qué pasa? El extranjero llega y me dice, ¿sabe qué? Ya no voy a poder pagar el crédito, pero ya traigo un comprador, le voy a vender al comprador y con ese dinero voy a saldar mi adeudo, me quedo yo con el resto y ya le vendo al nuevo tenedor o al mexicano o al fideicomisario que le vaya a vender. Entonces, él mismo soluciona el problema. Sí, pero existe este tipo de fideicomiso en zona restringida con garantía fiduciaria, que es a mi juicio muy agresivo, pero para los bancos es necesario. ¿Qué es lo que yo les sugiero en lugar de una garantía fiduciaria de este tipo agresiva a los fideicomisarios? Bueno, esta también es una figura muy interesante, muy innovadora y a mi juicio la más rápida y la más económica, que es la garantía prendaria sobre los derechos fideicomisarios. Los derechos fideicomisarios, no olvidemos que son derechos personales, por lo cual se pueden dejar en una garantía prendaria. Ahí únicamente comparecen el fideicomisario y el que le prestó el dinero. Y ellos mismos, ante notario, constituyen la garantía prendaria sobre esos derechos, van y la inscriben en el registro público de la propiedad y vienen con el fiduciario y le dicen, mira, hay una garantía prendaria, dala de alta en tu sistema y punto. En cambio, en la garantía hipotecaria, que es la que piden la mayoría de los bancos ahorita la que más piden es la garantía con garantía fiduciaria, pero también algunos bancos, los más pequeños, no les gusta ese tipo de garantía fiduciaria y utilizan la garantía hipotecaria. ¿Sí? Entonces, ellos sí utilizan la hipotecaria y la garantía, el fideicomiso de garantía fiduciaria. Pero aquí hay costos, ya que comparece la fiduciaria por comparecer actos cobra honorarios, cobra por ejecución, etcétera. En cambio, la garantía prendaria, como no intervengo, solamente son los derechos fideicomisarios que él puede hacer lo que él quiera, es libre de hacer lo que él quiera con sus derechos fideicomisarios. Yo no comparezco y ni siquiera, y no cuesta ningún tipo de honorario. ¿Sí? No sé si me explico. Bueno, entonces, esta figura es sensacional porque no sé si ustedes estén enterados, pero esto empezó a ocurrir hace 5 años para acá. El Infonavit ya otorga créditos a extranjeros. Ya constituye créditos de Infonavit a los extranjeros. Los extranjeros, la mayoría que hay aquí en la zona, pues, por decir la mayoría, pues son vendedores de bienes raíces, que se consideran como empleados, tributan como empleados, y tienen derechos Infonavit. ¿Sí? Entonces se les está prestando créditos Infonavit para adquirir sus inmuebles para residencia y el Infonavit utiliza la figura de la garantía hipotecaria. Entonces, en ese tipo de préstamos se utiliza mucho ese tipo de garantía. Por último, y no quiero dejar de ver, porque es parte del sector del fideicomiso traslativo de dominio en zona restringida, es los fideicomisos para desarrollo en este tipo de zonas, que son las zonas de más desarrollo, que son las zonas de playa actualmente. Y lo que llamamos las torres, la construcción de torres, de condominios, ¿cómo se llama? De locales comerciales, etcétera, de desarrollos grandes. A este tipo de desarrollos, el fideicomitente son los mexicanos, pero aquí se constituyen cuando alguien quiere dejar el dinero, alguien tiene el dinero, alguien tiene el terreno y alguien tiene el proyecto o la idea, pero no se conocen o sí se conocen, pero no se tienen confianza. Entonces, ese tipo de fideicomisos, aquí que es el fideicomiso de inversión y administración, es el ideal para constituir, para hacer este tipo de proyectos inmobiliarios.
Es muy interesante porque aquí hay un comité técnico que se conforma por el que pone el dinero, el que pone el inmueble, el que pone el proyecto a la maquinaria. Entonces, hay un comité técnico por parte de ellos con un proyecto ya establecido y lo que hace ese tipo de fideicomiso es ir administrando o ministrando la inversión que va teniendo conforme se va elaborando el proyecto, ejecutando el proyecto, es decir, los condominios o los locales comerciales, etcétera. Y conforme se va terminando, se va administrando y al momento de terminar el proyecto, que ya es el producto final para los fideicomisarios o los terceros, los beneficiados de este proyecto, se abren unas cuentas y se empiezan a vender esos inmuebles y a pasar el porcentaje de la inversión a cada una de las partes. Aquí también es muy importante decir en el tipo de fideicomisos traslativo de dominio en zona restringida. Y algo que les sugiero yo también a los que se dedican a esta área es no se pueden constituir un fideicomiso sobre este tipo de proyectos, es decir, sobre regímenes condominiales, ya sea de casas o de departamentos o de lo que sea, ¿sí? Si no está terminado el régimen condominial, ¿qué quiero decir con terminado? Que esté inscrito ya en el registro público de la propiedad. Los regímenes condominiales tardan a veces hasta 5 o 6 años. Por ejemplo, en esta zona son tardadísimos. No sé por qué. Bueno, en general el catastro, la Dirección de Catastro y Registro Público de la Propiedad en esta zona en Baja California Sur es muy lento. Entonces, la mayoría de las veces, por no decir que todas, terminan el proyecto, ya algunos ya vendieron en todos los inmuebles en prepago, o sea, los pagaron, también había un fondo para pagar ese proyecto, se iban financiando de las compraventas anticipadas, y cuando ya terminan, que ya quieren que les den el inmueble y haga su fideicomiso, pues, ¿cuál es la sorpresa? Que no existe todavía el régimen condominial, y mientras no esté especificado un régimen condominial constituido, no se puede hacer el fideicomiso. ¿Por qué? Porque cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores otorga un permiso, en ese permiso el fiduciario, que es el que lo tramita, tiene que decirle exactamente cuál es el inmueble con medidas, colindancias, medidas de área común, porcentajes de indiviso, proindiviso, si hay cocheras, si hay... Tiene que ser punto y coma. ¿Y qué pasa si no hay punto y coma? No se puede tramitar un permiso si ya no hay una exactitud en una propiedad. No podemos poner una propiedad del lote 10 o el departamento 10 de la torre 1 y punto. Pues sí, pero ¿cuántos metros cuadrados son? ¿Cuántos metros cuadrados de área común? ¿Cuántos es la superficie? Entonces, y si puede haber a veces un régimen condominial preliminar y con eso sacar permisos, pero ¿qué pasa? Que después alguien dice, ¡oh! Nos equivocamos en el régimen condominial y el definitivo que va y se inscribe en el registro público de la propiedad cambia de medidas. 1 centímetro, 20 centímetros, 5 metros. Ahí hay que hacer una modificación al régimen condominial y pagar otra vez otro permiso, una modificación del permiso donde vengan las medidas correctas. Tienen que ser exactas. ¿Y quién va a pagar ese permiso? El que se equivocó. Ojo, tienen que tener también bien establecido el régimen condominial. ¿Sí? Aguas con esos de preventas. No prometan lo que no van a cumplir. Es decir, siempre hay que tener a la par el régimen condominial. No se pueden constituir fideicomisos si no se tiene el régimen condominial. Así de sencillo. ¿Cuánto dura un permiso que otorga la Secretaría de Relaciones Exteriores para que constituyas el contrato? Porque también tiene vigencia. Hasta antes del año 2000 no existía vigencia. Todavía hay permisos que se otorgaron y que ahí están en notarías durmiendo el sueño de la pasión. ¿Sí?
Pero a partir del 2007-2008, dijeron, ¿saben qué? No podemos estar así, no tenemos un control de los permisos que hemos emitido. Entonces, ya hay una ley en donde los permisos tienen una duración máxima de 6 meses. Tienen 6 meses para constituir el fideicomiso. Obviamente también alguien dijo, oye, 6 meses son pocos, el extranjero se va, no regresa hasta dentro de 6 meses y los papeles y bla, 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 bla. Bueno, ok, puedes prorrogar 6 meses más el permiso, pero no puede ser más de un año. Si en un año no lo utilizas, se cancela y tienes que sacar otro. Y el decir sacar otro o obtener otro es otro costo que se tiene que hacer. El costo ahorita aproximado de un permiso está en 25,000 pesos. ¿Sí? No es mucho considerando la inversión, pero no hay necesidad o no tendrá necesidad el extranjero de pagar nuevamente otro permiso por la tardanza del notario o del fiduciario o del ejecutivo o del gestor o del administrador o del desarrollador que no ha completado lo que tiene que completar de documentos jurídicos. ¿Sí? Hasta aquí es mi tema, Cristina. Hay mucho por hablar. Estoy viendo varias preguntas y con mucho gusto las contesto si es que puedo. Muchísimas gracias, América. Creo que haces un tema sumamente interesante lo que nos platicas, muy complejo. Efectivamente, querida Elena, creo que es un tema muy especializado. Seguramente no hay muchos abogados expertos verdaderamente en este tema de fideicomisos en zona restringida. Pero mira, quiero preguntarte aquí hacerte algunas preguntas que nos han hecho en el chat nuestros colegas que han accesado. A ver, aquí tenemos a Guadalupe Banchés de Oaxaca. Nos pregunta, ¿el nudo propietario extranjero puede vender a través del fiduciario a otro extranjero? Regresemos. No es nudo propietario, solamente es un beneficiario de un fideicomiso, es dueño de sus derechos fideicomisarios, que son derechos personales. Él no tiene la nuda propiedad. La nuda propiedad la tiene el fiduciario. ¿Sí? Y la respuesta es sí. Un extranjero puede vender a otro extranjero. Eso se llama cesión de derechos de fideicomisarios. Cuando un extranjero le transmite la propiedad a otro extranjero. ¿Sí? Mejor dicho, le transmite los derechos sobre la propiedad. Se llaman los derechos fideicomisarios. Y cuando un extranjero le transmite a un mexicano, esa es extinción de fideicomiso traslativo de dominio y transmisión por compraventa a mexicano. Esos son los actos. Sí. Muchas gracias, América. La siguiente pregunta nos las hace alguien del chat que dice, ¿cuántos fideicomisos puede adquirir un mismo extranjero? Para lo que le alcanza el dinero. Puede adquirir 100 propiedades si tiene el dinero. Inclusive, esta también es una pregunta muy interesante. Un mismo fideicomisario, Bill Gates, compra 100 propiedades en Los Cabos, pero se lo venden diferentes mexicanos, un desarrollo, una persona física, son 100 fideicomitentes. Se puede hacer un solo fideicomiso traslativo de dominio con 100 fideicomitentes y el beneficiario es Bill Gates, un solo fideicomisario. Son 100 permisos, es un permiso por cada propiedad y se puede hacer un solo fideicomiso. Muy interesante, muy flexible el contrato de fideicomiso. Esta misma persona nos hace una pregunta que dice, ¿puede el fideicomiso heredar en vida? Creo que ya nos habías contestado. Eso va contra la lógica. Un fideicomisario puede ceder sus derechos a sus hijos, pero no heredar en vida. Hereda hasta que muera. La cláusula se ejecuta, la cláusula de beneficiario sustituto hasta que fallece. Y la herencia en vida, pues es lo que se llama la cesión de derechos de un extranjero a otro extranjero, sea su hijo, su esposa o lo que sea.
No Muchas sé si gracias, queda Am- claro. Ajá. Sí, América, queda claro. Aquí tenemos otra pregunta que me formularon respecto de Baja California Sur, particularmente, que es una zona con alto turismo, es una zona con bastante plusvalía. ¿Cuál es el porcentaje de inmuebles que están sujetos a fideicomisos? ¿Sabes eso? Aquí en la zona, Sí. personalmente he vendido como 3 veces la baja. Así, por no decirte un 89-90%. Ok, ok, es 90%. Uh-huh. un alto porcentaje. Sí, definitivo. La baja ya es de los extranjeros, simple y sencillamente que no pueden hacer lo que quieren por la prohibición del artículo 27 constitucional. Ok, Ajá. muy interesante información, América. Aquí nos pregunta también Víctor, ¿qué consejo se le daría al fideicomisario si se le vence el plazo el próximo año? Si es que quiere seguir teniendo la propiedad. Que se acerque con el fiduciario que haya elegido y hay que empezar a tramitar la renovación de su permiso, porque si no lo hacen, hay multas también. Hay mucha gente de esa del 69 que ya murió o que está perdida o ahora, por ejemplo, también con lo del COVID y todo eso, mucha gente se murió y se les vencieron sus permisos y para encontrarlos, porque otra cosa, el fiduciario, yo como fiduciario tengo que guardar el secreto fiduciario y el bancario. Yo no puedo hacer una llamada y decirle, oye, John Travolta Jr., tú eres el heredero de tu papá. Tienes que venir a instruirme qué vamos a hacer con el inmueble. No, yo no puedo hacer eso. De tal forma que los herederos, los futuros herederos, tienen que tener el conocimiento de que están en un fideicomiso y que ellos son los designados, porque si ellos no lo saben, yo no puedo hacer una llamada y avisarles que ellos son los beneficiarios. Estoy impedida. ¿Qué pasa con esa propiedad si nadie la reclama? Que no haya, inclusive que el fideicomisario se creía inmortal y que nunca, que ha pasado, que nunca haya designado un fideicomisario sustituto o que los sustitutos no saben o que el sustituto no quiera la propiedad porque puede negarse a adquirirla, se supone, en teoría, que esa propiedad se va a la beneficencia pública, pero también antes de irse a cualquier beneficencia pública o a cualquier persona, ese inmueble generó honorarios fiduciarios. Se tienen que pagar cada año, igual que el fideicomiso se tiene que pagar cada año. Es una tarifa base, que no cambia, que no varía, y que se genera constantemente cada año, ¿no? Y tienen que pagar honorarios del fiduciario antes de que el fiduciario ejecute cualquier instrucción, si no, no la ejecuta. Y hace poco también salió una ley en donde el fiduciario puede adquirir la propiedad por adeudos fiduciarios. Entonces, no me ha tocado. Hubo solamente una situación así en un banco, cuyo nombre omito por razones obvias, en donde el fideicomisario, el extranjero, el hijo de un señor, me llegó y me dijo, oye, soy dueño del inmueble, quiero que me reconozca. Sí, cómo no, ¿qué inmueble es? Fulano de tal. Tienes un adeudo de $10,000 acumulados. Tenía el señor que no se presentaba como unos 10 años, que eran los que tenían de muerto, pero el fideicomisario pues no había hecho el procedimiento. Y cuando uno sabes que pues no lo quiero, porque el inmueble es un terreno que vale menos de los $10,000, quédatelo tú. Entonces, bueno, sí, pero tú tienes que hacerme un escrito en donde me dices que ya no lo quieres y que nunca me lo hizo y no sé qué pasó ni en qué terminó. Pero ahí ya está la posibilidad de que el fiduciario se allegue de ese inmueble por esta cláusula de ejecución por falta de pago de honorarios fiduciarios. No sé Muy si... bien. Uh -huh. Sí, muchísimas gracias. Creo que quedó contestada la pregunta. Aquí nos está Aprovecha. preguntando Campos Arreola, dice, buenas tardes, disculpe, me quedó clarísimo que para el uso habitacional el fideicomiso es obligatorio, sin excepción.
pero mencionó que para fines comerciales no sería necesario. ¿Podría confirmar si esta distinción es correcta o en su caso es otro tipo de fideicomiso? Es En, correcto. en específico, me surge la duda de cómo se clasificaría un inmueble para fines turísticos. ¿Se considera uso comercial o habitacional para estos efectos? Cualquiera de los efectos que vayas, cualquier inmueble, para justificar tú no hacer un fideicomiso, tienes que tener el uso de suelo. Si el inmueble dice residencial y no hay nada por ahí construido, es uso residencial y tienes que hacer el fideicomiso. Si está construida unos locales comerciales, pero es uso residencial, no te vas a salvar. ¿Sí? Si es uso, si los locales comerciales están, su uso de suelos es comercial y habitacional, que hay un montón así, habitacional o residencial, que es mejor decir residencial, ahí la Secretaría de Relaciones Exteriores te emite el permiso como inmueble residencial y comercial, pero en cualquier caso le tienes que demostrar que es de uso comercial. Hay que ver el uso que tiene el inmueble. Ahí está la clave. ¿Sí? Muchísimas No sé gracias, si hay... América. Creo que sí que diste respuesta a esta pregunta que nos formula Campos Arreola. Elena Lugo y Carla González Gabaraín te felicitan por esta brillante exposición. Tenemos también la felicitación de Elvira Morales Pérez, de Oaxaca. Y Ramón Rodríguez García, que nos acompaña, pregunta, si durante la vigencia del fideicomiso el extranjero se naturaliza mexicano, ¿cuál sería el procedimiento para extinguirlo? Como lo dije en un inicio, el artículo 27 constitucional podrán adquirir bienes inmuebles en zona restringida para uso residencial los mexicanos o que se naturalicen mexicanos. Y el procedimiento es como cualquier mexicano. Si ya eres mexicano, ahí el procedimiento es avísame fiduciario que ya te hiciste mexicano, entonces se extingue el fideicomiso y se transmite la propiedad a él mismo. Pero es una transmisión de propiedad a mexicano. Ese es el proceso. Muchas gracias, América. Nuestro querido Eduardo Pineda hace una pregunta también en el chat, donde dice, en un juicio ejecutivo mercantil se embargaron los derechos fideicomisarios de un inmueble en zona restringida. En la etapa de ejecución se venció la temporalidad del fideicomiso, 30 años. El embargo está inscrito en el registro público de la propiedad. ¿Sigue surtiendo efectos contra los derechos fideicomisarios el embargo? Sí, porque solamente es un procedimiento administrativo que tiene que pagar el fideicomisario para renovar su permiso. Es un contrato que ya está constituido, que tiene todas las formalidades de la ley, simplemente que tiene un vicio, podríamos llamarlo un vicio administrativo, que cumpliendo con el pago es perfectamente válido. No sé si respondí tu pregunta, Eduardo. Sí sigue surtiendo efectos. Sí, nos contesta que sí, que la pregunta está perfectamente respondida. Tenemos aquí una pregunta directa. No sé si quiera, por favor, abrir el micrófono. Claro que sí. Primero felicitarte, doctora América. Excelente exposición, un tema sumamente técnico y me gustaría saber tu opinión referente a, efectivamente, como bien lo mencionabas, pues toda la zona fronteriza está ya en titularidad de los extranjeros, ¿no? Porque son los que pueden invertir o los que tienen para pagar. Y también es cierto que indebidamente, pues ellos restringen ese acceso a las playas, por ejemplo. Me gustaría saber tu opinión en específico. ¿Consideras tú que una reforma en este sentido, donde ellos, ahorita que dabas esto tan interesante de la cesión de derechos y se ahorran los impuestos de pagar toda una sucesión, en tu opinión, ¿habría o sería procedente una reforma donde se les cobre cierto tipo de impuestos? Porque yo lo que veo es que
pues tienen todas las facilidades, tienen todo el luce, goce y disfrute, y al final en impuestos el territorio mexicano se está quedando bajito. Eso es por un lado. Y por otro, me gustaría saber, en tu opinión, la ley, en la Ciudad de México existe una ley que se llama, ahorita te digo el nombre, mm, 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 bueno, así, es ley del territorio de la Ciudad de México. Y esta ley hace una demarcación específico de estos metrajes exacto de las mediciones, por ejemplo, de las delegaciones. No Ujú. es así, por ejemplo, estoy pensando en una compraventa donde dice, oye, hay esta medición o esta prohibición de 100 kilómetros y de 50, pero esa medida en específico eh, te puede a lo mejor restringir por unos metros de si se adquiere o no. Entonces, mi duda es, porque no hay, ya revisamos en todos los estados de la República Mexicana y no hay esta ley para, para todo el territorio más que la Ciudad de México que tiene esta ley donde específicamente marca las demarcaciones. Entonces me gustaría saber tu opinión, mi estimada América, y espero la hice en de viva voz porque quise ser más específica que si la hacía escribiendo. Eh, Respecto de tu primera pregunta, ¿es tu conformidad respecto del goce de las playas o del goce de las fronteras por sobre los mexicanos? Mm, siento que ahí se está perdiendo, pues al final, como tú bien lo decías, mucha propiedad está en manos de los extranjeros. Me ha tocado visitar casi toda la República Mexicana y haciendo un estudio de esto que te decía, porque queremos proponer una reforma a esta ley en específico, toda vez que en realidad está en manos de extranjeros y se pagan, las contribuciones que ellos pagan son mucho menos porque hay toda pues esta doble postura de que se adquieren, no adquieren esta figura tan, pues a la vez tan innovadora en su momento, ¿no? Y que sigue evolucionando, pero en realidad, por ejemplo, si ellos hacen una cesión de derechos, pues la hacen tan sencillo como o esta disposición testamentaria fideicomisaria, donde pues Ya, simplemente. ya, ya entendí tu pregunta. Mira, fíjate, esa pregunta es muy interesante. Aquí en el estado de Baja California Sur está el municipio de Los Cabos y está el municipio de La Paz. Para La Paz, una y un reconocimiento de sustituto sí es un cambio de propietario. Y aquí en Los Cabos no es un reconocimiento de derechos, no es un cambio de propietario, aunque sí es un cambio de propietario. Y la cesión de derechos también es un cambio de propietario, no de propietario legalmente y fiduciariamente hablando, sino una cesión de derechos fideicomisarios, que realmente, conforme el artículo 27 constitucional, sí es el dueño. ¿Por qué? Porque él da la instrucción finalmente al fiduciario. El fiduciario no es el dueño real, aunque sea el dueño real que tenga la nuda propiedad, no puede él vender si no tiene la instrucción del fideicomisario. O sea, es un merequetengue, es una falacia jurídica, ¿sí? Esto da como resultado que cada municipio, cada registro público, cada eh, dirección de ingresos establezca, como hay mucha laguna, establezca sus propias políticas de ingresos fiscales. Tu pregunta es muy interesante y sí estoy a favor de lo que tú dices, que debe de estandarizarse a nivel nacional este tipo de impuestos.
como una traslación de dominio, aunque sean derechos fideicomisarios. Pero ahí depende, te repito, de los intereses que haya en el gobierno, que es de lo que estamos hablando principalmente, entre gobierno y empresarios y extranjeros. Es un tema muy delicado, ¿eh? Fíjate, en el mismo estado hay dos posiciones diferentes en cuanto a pago de impuestos, ¿sí? Y yo, por ejemplo, también en cuanto a la cuestión de que los bancos obtengan concesiones para usos, para uso de playa, del frente de playa, inclusive aquí en Los Cabos, para usos de explotación de pozos de agua, porque aquí es un problema muy grave el agua, que le permitan a un extranjero también una concesión para un pozo de agua, que finalmente por esta duplicidad legal o por tipo de negocio, el dueño es el banco, es el mexicano, pues no, realmente el que se lo están dando es al extranjero el beneficio. Y yo no estoy de acuerdo como fiduciario en tramitar ningún pozo de agua y ninguna concesión. Yo soy de los fiduciarios que no lo permiten, pero hay fiduciarios que sí. Y por eso es que hay mucho extranjero abusivo que pone inclusive se atreve a cerrar los accesos de playa con concreto y es mío cuando jurídicamente no es de él. Y ahí también es problema de la federación. Él, más que hacer leyes, hacerlas respetar, Miriam. Hacerlas respetar, porque sí hay. ¿Sí? Y si existieran abogados en las direcciones de ingresos, también tendrían claro que sí deberían de pagar más impuestos o homologar los impuestos a nivel nacional, no que cada quien, conforme a su conveniencia e intereses, aplique diferentes impuestos. No sé si contesto tu pregunta, Miriam. Muchísimas gracias, América. Y Sí, la segunda, de los metrajes, ajá. Sí, sí, porque no existe. Te platico que ya estuvimos investigando y solamente existe esta ley donde demarca claramente en la Ciudad de México. En todos los demás estados no existe esta ley. Pero ¿cómo mides? O sea, ¿qué criterio se puede tomar tú que traes toda esta experiencia en los fideicomisos que haces? ¿Qué criterio se toma para saber exactamente cuándo hay una medición? O sea, o de qué punto a qué punto se pueden considerar los 50 kilómetros y los 100 kilómetros. Claro, en la Ciudad de México no existe esto, Miriam, porque la Ciudad de México no está en la zona fronteriza de los 100 kilómetros de frontera y 50 de las costas. En la Ciudad de México, Ciudad de México puedes comprar libremente. No, sí, es que sí me queda claro porque no es una zona fronteriza, no. La pregunta ahí va enfocada a que en toda esta parte de los estados del norte y del sur de zonas fronterizas y playas, no existe esta ley como sí existe en la Ciudad de México, solo por ejemplo, no porque sea zona fronteriza, que demarca perfectamente, delimita las medidas. Entonces, a nivel nacional, no sé si va por aquí, pero creo que es lo que te entendí. Cuando existen dudas para el fideicomisario, para el extranjero, para el desarrollador o para uno mismo como fiduciario, de si el inmueble está dentro de la zona restringida, dentro de los límites de la zona restringida, cuando hay dudas, dices tú, ya me excedí los 100 metros y no necesito permiso y fideicomiso, o si estoy dentro de la zona fronteriza. Para esto, cuando hay dudas, la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene un archivo a nivel nacional o un organigrama, un mapa electrónico en donde mete los datos del inmueble y él es el encargado de decirte si entras, no entras en lo que es la zona restringida. Y hay también inmuebles que la mitad o el 80% están en zona prohibida y el otro porcentaje está en zona permitida. Entonces ahí, si es mayor el porcentaje de zona prohibida, tienes que hacer un fideicomiso traslativo de dominio en zona restringida. No sé si es por ahí tu pregunta. Sí, justamente era por ahí. Ellos tienen
bien ubicados a nivel nacional el metraje, ¿eh? Perfecto. Pues muchísimas gracias, América. Nuevamente felicidades. Extraordinario tema. Gracias. Gracias. América, muchísimas gracias. No sé si tienes oportunidad de podemos escuchar un comentario de Lilia Medina que dice, muchos residentes mexicanos en zonas de playa están muy molestos, no les permiten usar sus playas y cada vez crece más esta situación. Es una ficción jurídica. Menciona Lilia Medina también, Coca-Cola tiene un gran número de explotación de mantos acuíferos. Eh, ¿Tienes algún comentario al respecto de lo que nos comenta Lilia Medina? Pues lo que comentaba de las playas, la ley está establecida perfectamente y aquí es cuestión de que la Semarnat y todos los organismos encargados de vigilar y de proteger las playas ejecuten sus lineamientos, ¿no? Porque, como lo decía el artículo 27 constitucional, los mexicanos son los únicos que podemos utilizar nuestras playas y nuestras aguas. ¿Sí? Pagan muchos impuestos, perdón. Lilia, adelante, por favor, Lilia. Ay, muy buenas noches. Mil gracias por tan hermosa conferencia, tan nutrida. Mil gracias. Es un honor haberla escuchado, licenciada. Sí, a mí siempre me ha hecho mucho ruido la explotación de tanto refresco. Somos el país consumidor número 1 de refrescos en el mundo y de verdad con graves consecuencias en todo el país, pero la sobreexplotación de mantos acuíferos yo siento que no está tan regulada y existe en toda la zona de nuestro país. Entonces ahí como digo, yo sé que a lo mejor es de dedazo o de aportación económica a los gobiernos, no lo sé, pero hay comunidades que de verdad se están quedando sin agua y gracias a esta situación, ¿no? Sí, aquí en Los Cabos, por ejemplo, le voy a dar un pequeño ejemplo que no necesariamente es la Coca-Cola, y la gente que vive en Baja California Sur no me dejará mentir. Hay una repartición de agua cada 30, 40 días a su casa. Una pipa para una semana le cuesta 1,400 pesos. Los dueños de las pipas son exgobernadores. Los dueños de las concesiones de pozos de agua son los gobernadores. Entonces, ahí yo no digo que sea falta de regulación, la regulación está, la ley está. Lo que pasa es que son beneficiados unos pocos por el gobierno, ¿no? Como hizo usted por otro tipo de situaciones. No, yo no creo que sea falta de regulación, sino falta de ejecución de las autoridades respecto de la ley. ¿Sí? Porque estamos más que, créanme que lo que es la Semarnat y todas esas autoridades que son las encargadas están más que, tienen más normativas que ninguno, ¿eh? Gracias, licenciada. Perdón, y otro comentario, para la licenciada que opinó anteriormente, existe un visor geográfico que se usa en el Infonavit, de hecho está en la página de Infonavit. Este visor geográfico nos da por kilómetros, así es algo así como el Google Maps, donde podemos acercar y alejar y nos da las distancias de lo que quiera consultar ella. Ahí nos da como el kilometraje o en qué medida está y también da la urbanización y todo este tipo de situaciones. Eso lo hizo el INEGI, no sé si ella lo quisiera consultar en algún momento. Si le ayuda en algo, bueno, está en la página de Infonavit, se llama Visor Geográfico. Nada más como aportación. Mil gracias a todos. Excelente. Muchas gracias, Lilia. Muchísimas gracias. Querida América, creo que fue una sesión sumamente interesante. Creo que nos has aportado muchísimo, muchísima información. Es un tema sumamente especializado y reconocemos que eres una de las expertas
en este tema de fideicomiso en zona restringida a nivel nacional. Muchísimas gracias. Me voy a permitir, querida América, si me permites, compartirte un reconocimiento que te queremos entregar desde el colegio y me voy a permitir leerlo si me permites. La Orden Mexicana, Colegio de la Abogacía, otorga el presente reconocimiento a su asociada y expositora en este tema tan importante, licenciada América Ramírez Cárdenas, quien ha tenido una brillante y destacada exposición como ponente en la conferencia Fideicomiso Traslativo de Dominio en Zona Restringida. Se otorga este reconocimiento el día 4 de junio de 2025 y firma tu servidora en representación del Consejo Directivo de la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía. Muchísimas gracias, querida América. Te felicito por esta brillante exposición que nos has dado